Buenas tardes, bienvenidos al podcast Conductualmente, podcast que es vuestra casa, donde hoy vamos a hablar de negación institucional, crimen negado y custodias decididas sin conducta. Porque cuando un hombre decide eliminar de la vida a alguien es una violencia, pero cuando una mujer lo hace es un caso complejo. Y aquí es donde empieza todo, porque empieza una negación. Soy Jesús Cuesta, perfilador conductual criminal y analista de perfiles criminales, y hoy no voy a hablar de casos aislados, voy a hablar de un patrón institucional, de cómo el sistema niega la conducta criminal cuando no encaja en el relato, de cómo se maquillan los crímenes y de cómo esa negación termina destruyendo a menores, a padres y a víctimas que nadie quiere ver. El sistema no protege a las víctimas, protege sus propios errores, porque reconocer ciertos crímenes implicaría reconocer que se equivocaron antes. Y reconocer errores tiene un coste, responsabilidades, firmas, carreras. Así que es más fácil, por parte del sistema, negar. No estamos ante un fallo puntual, estamos ante una negación estructural constante. Que los cuerpos policiales tengan psicólogos está bien, es necesario y nadie discute eso. Desde este canal no se va a discutir. Pero aquí está uno de los errores estructurales. El psicólogo comprende el dolor, comprende el trauma, comprende la emoción, pero no investiga el crimen. Porque el crimen no se resuelve entendiendo el sufrimiento, se resuelve entendiendo la mente criminal, la conducta, la intención, la autoría y el patrón. Eso no es psicología clínica, es perfilación criminal de conducta. Un psicólogo puede creer un relato, un perfilador lo contrasta. Un psicólogo acompaña, un perfilador reconstruye. Un psicólogo entiende por qué alguien sufre. Nosotros entendemos quién hizo qué, cómo y por qué lo hizo. El problema es que el sistema confunde estas funciones. Pretende investigar crímenes con herramientas diseñadas para contener emocionalmente. Y cuando eso se hace, pasa siempre lo mismo. No se analiza la conducta, se compra el relato, y por eso no se detectan mentiras en comisaría y juzgados, por eso no se identifican patrones, por eso se niega la autoría cuando incomoda y por eso, cuando la agresora no encaja en el marco esperado, el sistema no investiga, sino que empatiza, justifica y luego niega. Y esto no es una crítica a la psicología, señores, es una advertencia pericial. Sin perfilación criminal, la investigación se convierte en una terapia mal aplicada. Y la terapia no determina culpabilidad. La terapia no protege a los menores. Comprender el dolor no es lo mismo que comprender el crimen. Y lo malo de todo esto es que el sistema confunde ambas cosas. Porque hay mujeres que eliminan de la vida a sus hijos. Muy triste, real, y que no es una opinión, sino que es un hecho. Pero el sistema no puede asumirlo, así que empieza el maquillaje. Si una madre se tira por una ventana con sus hijos, la prensa no habla de crimen, habla de tragedia. No habla de homicidio, habla de suceso. No habla de autoría, habla de desesperación. Pero la realidad que no muestran es que nadie se cayó, que no fue un accidente, sino que hubo una decisión, hubo una conducta, hubo una acción deliberada. Y eso, en perfilación criminal, tiene un nombre: crimen. Como los recién nacidos abandonados en contenedores, bebés asfixiados, niños envenenados, menores estrangulados. Cuando el agresor es un hombre, el titular es más que claro. Sin embargo, cuando es una mujer, aparece el contexto, el relato emocional, la justificación, la dilución de la autoría. Y eso no es un análisis criminal, eso es negación institucional pura y dura. Porque cuando no se nombra al autor, el autor desaparece. Y cuando el autor desaparece, el crimen se diluye. Y cuando el crimen se diluye, el sistema respira totalmente tranquilo, que es lo que está pasando. Porque no hay un error que corregir, no hay un protocolo que revisar y no hay una decisión que asumir. Ahora vamos a hablar de las custodias para todos aquellos padres que estén atravesando un proceso de custodia.
Porque aquí la negación se vuelve estructuralmente peligrosa. Y os voy a decir por qué. La custodia no debería darse por género, debería darse por conducta. Y cuando se analiza la conducta de verdad, muchas veces el garante es el padre, cosa que el gobierno sabe, los sistemas saben, pero que no quieren admitir. Esto el sistema no lo admite porque la conducta no miente, la conducta se observa, se repite y deja rastro. Rutinas estables, disponibilidad real, ausencia de manipulación, coherencia en el discurso, capacidad de protección. Eso no tiene sexo, tiene patrón conductual. Pero cuando ese análisis apunta al padre, el sistema entra otra vez en la negación. No se refuta el análisis, no se debate la evidencia, sino que se evita. Se cambia el marco, se vuelve al relato, se vuelve la presunción. La justicia niega los hechos, niega las conclusiones que incomodan. Mientras se presume que toda madre es garante, se ignora la conducta peligrosa. No toda madre protege, no todo padre es un riesgo. La maternidad no borra la conducta criminal. La paternidad no genera peligrosidad automática. Pero admitir eso rompe un marco ideológico completo. Y aquí hay un caso en España que ilustra todo esto y seguramente recordaréis. No por una persona concreta, sino por la reacción del sistema. El caso conocido como Juana Rivas. Un caso donde el relato ocupó el centro y la conducta quedó en segundo plano. Un caso donde se polarizó la sociedad, pero no se analizó con rigor conductual qué protegía realmente al menor. Cuando un caso se convierte en símbolo, el análisis desaparece. Y cuando desaparece el análisis, la custodia deja de ser protección y pasa a ser posicionamiento. Esto no va de nombres, va de criterios. Los casos mediáticos no deberían marcar doctrina. La doctrina debería basarse en conducta observable y la capacidad real de protección. Porque el menor no necesita símbolos, necesita garantes reales. Si aplicáramos criterios conductuales reales, muchas custodias cambiarían de manos y esto el sistema lo sabe. De sobra que sabe que cambiarían de manos muchísimas custodias. Pero el sistema no está dispuesto a asumirlo, porque implicaría admitir que ha puesto a menores en riesgo por no analizar una conducta. Y ahora la pregunta que nadie quiere hacer se la vamos a plantear. ¿Qué pasaría si miles de mujeres decidieran eliminarse de la vida cada año tras perder a sus hijos como lo hacen muchísimos hombres por decisiones judiciales erróneas? ¿Qué pasaría? Te lo voy a decir. Habría campañas, ministerios movilizados, reformas legales, portadas diarias. Pero cuando son hombres, la negación es la norma. Silencio institucional, silencio mediático, silencio político. La conducta deja rastro. El lenguaje traiciona. Y cuando el sistema no quiere verlo, niega. Negar no es ignorancia. Negar es una decisión institucional. El sistema no falla por error. Falla por negación selectiva. Niega cuando la realidad no encaja. Niega cuando el agresor no encaja. Y niega cuando el garante no es quien debería ser según el discurso. Y mientras se siga negando la conducta criminal, mientras se sigan decidiendo custodia sin analizar patrones, mientras se siga confundiendo empatía con investigación, los menores seguirán pagando el precio. Un precio que no deberían estar pagando. Por hoy hemos llegado al podcast en el final donde os queremos recordar suscribiros a la campanita, activarla para ver todos nuestros vídeos, dar me gusta y dejar vuestros comentarios. Hasta el próximo podcast.